Continuamos en esta tarde con los deberes de la membresía de la iglesia y hemos empezado a pensar en cómo debemos relacionarnos unos con otros en la iglesia. Y el primer mensaje en ese contexto fue cómo debe relacionarse con su supervisión. Y luego empezamos a observar cómo debemos relacionarnos como miembro a miembro en el cuerpo de Cristo. Y el primero de esos deberes fue el amor. Todo debe estar arraigado en el amor. Entonces, todas las cosas sobre las que hablaremos hoy y en las semanas siguientes fluyen de este principio del amor. Debéis amaros unos a otros, pero recuerda que dije que el amor tiene un contenido. Así que entonces, ¿cómo vamos a amarnos unos a otros? Nosotros no lo decidimos. Y el Nuevo Testamento lo deja en claro que debemos amarnos unos a otros en todo tipo de formas que se pueden cruzar entre sí, a manera de llegar a irritarnos unos a otros, de manera que cuando recibes el amor bíblico, algo que crees que ya sabes lo que es y algo que crees que vas a recibirlo, habrá en muchas ocasiones cuando vas a luchar para recibirlo. Bueno, este pudiera ser un punto hoy, pero es de vital importancia. Vamos a considerar varios pasajes las próximas semanas, pasajes que hablan de los unos a los otros. No será exhaustivo, pero mientras dejamos caer estas semillas en tu experiencia, te animaría a estudiar el Nuevo Testamento para aplicarlos aún más a sus propias vidas como miembros de la congregación. Pero recuerda esto, todos estos son mandamientos y por lo tanto deberes que el rey de la iglesia impone sobre su súbdito. Y podríamos llamar las leyes del reino que fluyen del amor. El primero se encuentra aquí en Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 14, donde está claro que tenemos un ministerio de preservación uno al otro, un ministerio de preservación los unos a los otros. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El contexto del libro de Hebreos es que hay judíos bajo presión a través de la persecución del Imperio Romano para dar un paso de autoconservación y negar el cristianismo para regresar a las sinagogas. Y la forma en que el apóstol contrarresta esa tentación es doble. En primer lugar, muestra repetidamente la superioridad de Jesucristo. Lo que tienes en la iglesia cristiana es muy superior a lo que dejaste atrás en el judaísmo. Así que Cristo es mayor que los ángeles, Cristo es mayor que Moisés, Cristo es mayor que Aarón, el sumo sacerdote. Así que esa es una línea de argumentación y la forma en que avanza es que se mueve de un argumento a otro, luego trae lo segundo y luego vuelve a lo primero de nuevo. Y hay como ciclos a través del libro. El segundo argumento es no apostates, no hagas lo que hicieron tus padres, porque sus cadáveres quedaron en el desierto y perecieron en la incredulidad. Estas dos cosas, Cristo es mejor y la apostasía es impensable. Bueno, aquí en el verso 12 tenemos una advertencia sobre la apostasía que saca del Salmo 95 y comienza con una advertencia. Mirad, hermanos. Y luego pasa a otro mandamiento en el verso 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, con la finalidad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando lees estos versos podrías decir que Pablo simplemente te está diciendo esto, que como hermanos en la iglesia de Cristo, tú eres el guardián de tu hermano.
eres el guardián de tu hermano. Por eso tenemos el deber de preservarnos los unos a los otros. Bueno, quiero empezar con la finalidad. Él nos dice, mirad bien, y exige constante exhortación entre los hermanos. Y voy a finalizar viendo esos deberes y considerando qué es lo que son. Pero si observas el versículo 14, él da una razón. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces, ¿por qué debemos mirar bien? Versículo 12, porque debemos exhortarnos los unos a los otros. Versículo 13, porque somos hechos participantes de Cristo. Y aquí está la condición, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Bueno, todo esto se enlaza con el versículo 6. No es la primera vez que lo dice. En el versículo 6 leemos, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y luego por eso verás como si fueran paréntesis. Él está fortaleciendo ese argumento del versículo 6. Tienes que retenerlo firme hasta el fin. Ahora, no hagas lo que hizo Israel en el desierto, sino más bien si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Pero, ¿dónde termina ese paréntesis? Comienza en el versículo 7 y termina al final del verso 11. Entonces, el argumento fluye realmente desde el verso 6. Luego el verso 12 y luego repite la advertencia como una razón en el verso 14. ¿Y cuál es el punto? Que somos hechos participantes de Cristo si perseveramos en la obediencia hasta el fin. Ahora él está hablando de la prueba de nuestro estatus como cristianos. Y podríamos ponerlo de esta manera. Él te está llevando aquí más allá de una profesión. No somos meros participantes de Cristo porque simplemente decimos, soy cristiano. Muchos vendrán a mí en aquel día y dirán, Señor, Señor, y profesan ser cristianos en el mundo. Él dice, así es como sabes si has sido hecho partícipe de Cristo, si continúas esa profesión original firme y fiel hasta el final. Bueno, y como ustedes saben de su propio estudio de la palabra, que hay algunos que profesan participar de Jesucristo por la fe y que se desvían al final y resultan ser falsos. Piensa aquí, primero que nada, de bajas notables en el Nuevo Testamento. Judas se destaca por encima de todos los demás, pero aún así es elegido entre los 12. Se sienta a los pies del Señor Jesucristo. Él va en giras evangelísticas, predicando el evangelio del reino, y parece que estuvo involucrado en hacer milagros, porque cuando Jesús dijo, hay uno de ustedes que es un diablo, todos empiezan a mirar y dicen, Señor, ¿soy yo? Ellos no dijeron, todos sabemos quién es. Es obviamente Judas. Pero al final vendió a Cristo por plata y pereció en la incredulidad, rechazando a Cristo en la desesperación. Tienes a Simón el mago, que fue un falso en Hechos capítulo 8, a los que están en Juan capítulo 6, que parecían muy entusiasmados de seguir al Señor, y Jesús se adentra en el desierto, pero cuando Jesús empezó a enseñar doctrina, ellos pensaron que era difícil de ser recibida, y muchos de ellos se alejaron y ya no siguieron a Jesucristo. Y Jesús dice a sus discípulos, ustedes también se quieren ir. Por cierto, Judas no dijo en ese momento que sí, tú también te irás. Y Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En todas estas deserciones,
Nunca ellos participaron verdaderamente de Jesucristo y por lo tanto no pueden heredar en Cristo el mundo venidero. Entonces tienes estas bajas notables, pero entonces también tienes unas advertencias notables en el Nuevo Testamento. Y hay muchas de estas, ya nos referimos a una. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y así sucesivamente. Pero encontramos otra en Mateo capítulo 13, verso 20 al 22, la parábola del sembrador. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hay quienes profesan a Cristo, pero no aceptarán el reproche de Jesucristo en el mundo y se manifiestan como no ser nada de Cristo. Hay otros que parecen empezar bien, pero entonces el afán del mundo y el engaño de las riquezas ahoga la vida de la buena semilla de la palabra en su alma. Ellos comenzaron, pero no terminan. Estamos tratando aquí, por supuesto, con la doctrina de la perseverancia de los santos y en realidad hay dos aspectos de esta doctrina. El primero es la preservación soberana de Dios. Somos guardados por el poder de Dios a través de la fe para salvación y por eso cada persona que es verdaderamente en el Señor, que realmente ha creído en Cristo para salvación del alma, es imposible que una de las ovejas de Cristo se pierda. Es imposible que un hijo de Dios perezca. ¿Por qué? Porque Dios lo preserva. Pero el otro lado de esta doctrina es que no solo somos preservados soberanamente, sino es nuestra responsabilidad también perseverar. Así es que tienes estas dos categorías juntas en un texto. Jesús dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y puedes ver exactamente lo que Pablo está diciendo aquí en el verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ahora, por favor, no me malinterpretes aquí. No eres salvo porque perseveras hasta el fin. Dios no mira y dice, oh, mira a esa persona todo lo que hizo para mantenerse firme. Lo dejaré entrar al cielo. Así no es como funciona. Tú perseveras hasta el fin porque eres salvo y Dios, por su gracia, obra en ti, o dicho de otra manera, Él te preserva dándote la gracia para perseverar. De modo que los verdaderos cristianos no retroceden, ellos siguen adelante, ellos pelean la buena batalla de la fe hasta el final, se esfuerzan, se mantienen firmes continuamente, con temor y temblor se ocupan de su salvación, sabiendo que muchos que profesaban y parecían ser cristianos perdieron el cielo, porque no eran de Cristo. Entonces lo que estamos haciendo aquí es comenzar con la finalidad para darte el contexto de la exhortación que trae el apóstol. Si hemos de cumplir con lo que dice el verso 12 y 13, necesitamos reconocer que es sobre algo, es sobre perseverar en el Señor hasta el fin. Bueno, y esa es la finalidad. Lo segundo es el enemigo. Habiendo puesto la finalidad ante ti, note que Pablo especifica cosas que debes de tener en cuenta en relación con esa finalidad. Ahora, en el contexto más amplio del libro de Hebreos, como dije,
Él está regresando y las presiones vienen desde de fuera a ustedes, persecución del Imperio Romano. Bueno, necesitas perseverar hasta el fin. Pero en los versos 12 y 13, las presiones no están en primer lugar viniendo de fuera hacia nosotros. Hay cosas dentro de nosotros. ¿Y qué es lo primero? Apartarse con un corazón malo de incredulidad. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse. Ese es un corazón como el de Israel. Un corazón que escucha el informe de la tierra prometida y dice, no, no, no podemos entrar. El capítulo 4 nos dice que el problema con esa decisión fue que no creyeron en el Evangelio. Un corazón malo de incredulidad. ¿Cuál es el fin de ese corazón malvado de incredulidad? Apartarse del Dios vivo. Bueno, piensa en eso por un momento. Pablo lo llama malvado. No sé cuántos estamos acostumbrados a pensar que la incredulidad es malvada. Pensamos en que el asesinato es malo, que la violación es mala y que todas esas cosas externas y obvias son malas. Pero Pablo dice que aquí hay maldad y de alguna manera podemos llamarle el mal de los males a la incredulidad. Amigos, este es el pecado detrás del primer pecado. Y lo aprendemos del catecismo. Fue el pecado por cuya causa nuestros primeros padres pecaron contra Dios? ¿Sabes la respuesta? El comer del fruto prohibido. Pero había un pecado detrás del primer pecado. Se negaron a creerle a Dios. Y en cambio creyeron la mentira del diablo y así, cuando fueron tentados, abandonaron la verdad de Dios con un corazón malo de incredulidad. ¿Puedes ver cómo tu incredulidad no es algo neutral que esperas que Dios cure? Pero tu incredulidad es algo de lo que eres responsable y es el mal supremo. De hecho, es el pecado que te dejará fuera del cielo. Puedes pecar de cualquier otra manera y creer en el Evangelio y ser salvo de ese pecado. Pero si no lidias con este pecado, perecerás para siempre. Pablo lo llama malo y luego muestra cuál es el fin: apartarse del Dios vivo. ¿Puedes ver aquí que la incredulidad es la raíz de toda apostasía? La incredulidad es la raíz de toda apostasía, ya sea si es la apostasía total de una persona que nunca fue cristiana y así comenzó, o si es la apostasía parcial en todos los retrocesos que descubrimos en nuestros propios corazones y en la iglesia cristiana. La raíz de todo está en la incredulidad. Bueno, nuestro texto va dirigido a lo segundo: a aquellos que están tentados a apostatar. Y apunta a lo segundo, advirtiendo de la apostasía total. Que si ves que esta apostasía ha comenzado en tu vida, será mejor que prestes atención porque el final de ese desenfreno se va a manifestar en apostasía total hacia el Señor. Bueno, ¿y cómo se puede manifestar esto de apartarse en incredulidad? Bueno, puede comenzar aquí, objetando a la doctrina. Objeción a la doctrina. Y por supuesto la gente quiere hablar de esto a un nivel intelectual y dejar en claro que no es gran cosa. Y tal vez al principio no pareciera ser gran cosa, pero pruébalo un poco más allá.
¿qué hay detrás de esto? O bien, esa doctrina me incomoda en la sociedad actual en la que estoy viviendo y no es popular sostenerla. Ofenderé a la gente si sostengo eso. Seré ridiculizado por el mundo si yo creo eso. Así que entonces la incredulidad comienza a debilitar por medio de la objeción a la doctrina. ¿Cuál fue la primera pregunta que le hizo el diablo a Eva? Hemos dicho que la incredulidad fue el pecado detrás del primer pecado, pero ¿qué lo provocó? Con que Dios os ha dicho. Ahí está el comienzo que ves de la apostasía, con que Dios os ha dicho. Tenemos dudas acerca de la palabra de Dios, tenemos preguntas sobre la creación. ¿Tiene Dios todas las respuestas? Rechazamos lo sobrenatural como la resurrección. ¿Realmente Jesucristo resucitó? Y luego tomamos estas preguntas sutiles de incredulidad y empezamos a leer la palabra de Dios y empiezan a brotar por todas partes y los cimientos se estremecen. Y una vez que esa base se ha ido, ¿quién podrá ser capaz de mantenerse? Objetamos a la verdad. ¿Y qué sucede después? Perdemos el control de la verdad, porque la verdad ya no tiene el mismo poder en nuestras vidas, no está sosteniendo a nuestra alma y así ahora nuestro corazón se siente libre para seguir abiertamente hacia la corrupción. Tenemos buenos comentarios sobre esto. La incredulidad hace anular todos los medios que utilizamos para luchar contra el pecado en nuestro corazón. Así de serio es. La incredulidad hace anular todos los medios que utilizamos para luchar contra el pecado en nuestro corazón. Así que usamos la palabra, pero no creemos en la palabra. ¿Cómo será posible poder luchar contra la incredulidad que nos está destruyendo? Entonces, desconfiando de Dios, cuestionando su palabra y finalmente conduce al abandono del Señor Jesucristo. Después rechazamos las demandas de la palabra de Dios. Queremos escoger y elegir. Quiero ser un cristiano, pero no quiero ser realmente un cristiano serio. Quiero ser un cristiano que pueda estar cómodo en el mundo. Quiero ser el cristiano simpático en el lugar de trabajo. No quiero la vida que sea blanco y negro. No quiero ser fiel hasta el punto de no ser querido en este mundo o tal vez lo que quieres es librarte del rigor de la ley. ¿Recuerdas al joven rico que vino a Jesús? Quien de hecho pensaba que estaba viviendo una vida obediente, pero no quiso la obediencia que Jesucristo le mandó. Sí, todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. Jesús le dice, bien, pero te falta una cosa. Ve y vende todas tus posesiones y dala a los pobres. Y el joven rico dijo en un cierto sentido, eso es demasiado para mí. No sé si estoy comprometido a tener vida eterna hasta ese punto. ¿Qué es demasiado para ti? ¿De dónde vienen a ti las semillas de la apostasía? ¿Estás haciendo cosas hoy que no hubieras hecho hace 5 años atrás? Quiero que veas esto, que el apartarse con un corazón malo de incredulidad es algo progresivo. Primero desconfiamos y luego abandonamos al Señor porque no nos gustan sus mandamientos y luego nos apartamos del Señor. La incredulidad te dice, no tienes que guardar o cumplir todo eso. Eso no es bueno para ti. Te estás negando algo de placer. Es mejor si sigues en el mundo. Pero la amistad con el mundo es enemistad contra Cristo. No, no es cierto, no lo es. No le des tanta importancia a Jesús. Puede suceder repentina o lentamente, pero te empieza a cansar el llamado a la santidad en medio de un mundo hostil y tu corazón simplemente desea el placer del pecado.
Tu enemigo es un corazón malo de incredulidad que te lleva a apartarte del Dios vivo. La segunda parte de tu enemigo es el engaño del pecado. Verso 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. Note eso, endurezca. Y así es como funciona. Es un proceso de endurecimiento por el engaño del pecado. Tu corazón es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente perverso. Tú eres tu más grande engañador. Y el pecado obra mediante el engaño. Tú te mientes a ti mismo. ¿Qué es lo que sucede? Tu corazón se vuelve duro. Lo que antes era más bien como arcilla húmeda y manejable, ahora se seca gradualmente al sol en un lugar perdido. Dios dijo que Israel hizo eso. Se endurecieron en su corazón en el desierto y perecieron. Y Pablo dice, mirad, hermanos, el pecado obra con engaño. Es un maestro mentiroso. Así que al principio el pecado puede decirte que este endurecimiento nunca te sucederá. Está bien, empiezas en el curso, está bien, es solo un pecadillo. Y tu corazón dirá, no te preocupes, esa apostasía a ti no te pasará. Ese endurecimiento no te va a suceder. Entonces el pecado viene disfrazado, se dirige a sí mismo en diferentes colores, no viene mostrándote los dientes. Tal vez conozcas esa historia infantil de Caperucita Roja y ella entra y ahí está el lobo vestido en la cama de la abuela y se supone que es parecido a la abuela y el lobo no muestra los dientes al principio, pero el objetivo es matar y destruir. El pecado es así. Viene a ti disfrazado, luego te engaña con promesas de bien y te miente constantemente sobre sus consecuencias. Y ahí vas tras él como un tonto pececito atraído por la carnada que está en el anzuelo. Oh, mira eso, se ve rico para comer, pero tú no ves el anzuelo. Y antes de que te des cuenta, estás atrapado en el anzuelo. Recuerda a Salomón, que le enseñó a su hijo sobre esto. Y él estaba tan determinado a enseñar a su hijo sobre el pecado sexual. Y él describe a ese hombre, a ese joven que está viendo por la ventana. Y ahí están mirando a esa mujer y que lo está incitando al pecado sexual. Y Salomón le dice, mira, hijo, ese es un cordero que va al matadero. Es un cordero al matadero. Ni siquiera se da cuenta de que camina hacia la muerte. Ese es el engaño del pecado. Te dice desde el principio que ese endurecimiento que está al final no te sucederá. Pero sucede. Entonces, en este proceso de endurecimiento te engañas y te vuelves insensible al hecho de que te está sucediendo. Así que primero te dice que no sucederá y entonces en medio de eso eres insensible al hecho de que está sucediendo. Te ha embrujado como Dalila lo hizo con Sansón. Todos se podrían dar cuenta que ese matrimonio fue un completo desastre, pero Sansón no parecía ser capaz de notarlo. ¿Alguna vez has leído
Las veces que ella seguía viniendo, tratando de encontrar el secreto de su fuerza, y él lo ve normal y nunca la confronta ni la reprenda o trata con ella hasta que al final Sansón despierta y Sansón, los filisteos están sobre ti y ahora no tiene pelo ni tiene fuerza. Él no podía dejarla o tratar con aquello que estaba trabajando para su propia ruina. Y escuchen, él terminó ciego y en cadenas. Un pecado da paso a otro en tu vida. Cada pecado confirma un hábito de pecado que endurece tu corazón y se convierte en tu vida. Y el final es apartarse y apostatar. Los enemigos que te están llevando allí a un corazón malo de incredulidad y el engaño del pecado. Así que a estas alturas no te queda ninguna duda sobre la gravedad de lo que se está abordando aquí. Lo que nos lleva al tercer punto, el cual es la exhortación. Hay dos cosas que se nos ordena hacer como iglesia en respuesta a esto. Y cada mandamiento hace referencia a toda la comunidad, ¿de acuerdo? Dos cosas en respuesta y cada una tiene relación hacia toda la comunidad. ¿Cuáles son? Verso 12, mirad hermanos. Verso 13, exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ustedes deben velar por ustedes mismos y por tu hermano. Y deben de vivir de tal manera que sean capaces de vigilar y avisarse el uno al otro. Recuerda lo que dije antes. Tú eres el guardián de tu hermano. Bueno, dos cosas principales. Lo primero es que debes vigilar amorosamente. ¿A quién debes vigilar? La respuesta es a todos en la congregación. Observen lo que dice. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, es plural, que no haya ninguno de vosotros aquí corazón malo de incredulidad. Como lo hemos estudiado antes, tú sabes que hay aquellos en la iglesia que tienen un llamado particular a esto por su oficio. Los ancianos son pastores que deben velar por tus almas, como quienes deben de dar cuenta. Ellos deben tener cuidado de sí mismos, pero también deben tener cuidado del rebaño. Pero ¿no ven aquí que el apóstol está diciendo que también tú estás obligado a cuidar de tu propia alma? Y si te amas, lo harás, pero aún más, si amas a tu prójimo como a ti mismo, si amas a tus hermanos, entonces velarás por tus hermanos y avisarás a tus hermanos como lo harías contigo mismo. Eso es el principio del amor. Mirad, hermanos, exhortaos los unos a los otros cada día. Es interesante cuando nos fijamos en la primera de Juan capítulo 3 y nos llama al amor a los hermanos allí. Él usa dos personas como ilustración. El primero es Cristo. Deben amarse unos a otros como Cristo. No deben amarse unos a otros como Caín. Recuerda eso. Deben amarse unos a otros como Cristo, no como Caín. ¿Y cuál es el contraste aquí? Uno da su vida por los hermanos, el otro le quita la vida a su hermano. Uno se aparta y otro se entrega por sus hermanos. El otro le quita la vida a su hermano. ¿Y no es interesante que haya sido Caín cuando Dios vino a él preguntándole que el mal que había hecho y que viene con esta respuesta irritable hacia el Señor? ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? La respuesta era sí.
Sí, tú eres el guardián de tu hermano, pero te has convertido en el asesino de tu hermano. Hay una implicación en todo esto para ti. Si ves a un hermano siguiendo en pecado para destruirse a sí mismo, si ves a un creyente apartándose del Dios vivo con un corazón malo de incredulidad, es una especie de asesinato el de ignorar su camino que va a la destrucción. Si uno de los hermanos o hermanas aquí hoy saca un cuchillo en este mismo momento y comienza a apuñalarse, te levantarás inmediatamente y correrás a quitarle ese cuchillo de la mano. Si se pusiera el cuchillo en la garganta y amenazara con quitarse la vida, estaríamos tan desesperados buscando la manera de hacerle cambiar de pensar. Mas, sin embargo, aquí estamos llamados a vigilar por eso espiritualmente. Así que debemos vigilar con amor, no como Caín, sino como Cristo. Pero también debemos advertir continuamente. Mira el verso 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Mientras tienes la oportunidad de hacer esto, debes hacerlo continuamente. Debes de hacerlo hoy. Y esto quiere decir en el aquí y en el ahora, en el contexto inmediato. De modo que no solo es en el sentido que dice este pasaje, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Para los creyentes es, si oyes hoy su voz y si es necesario, levanta tu propia voz para exhortar a tus hermanos y hermanas que tal vez estén a la deriva. Bueno, si te pones detrás del mandamiento para observar y el mismo mandamiento se explica a sí mismo, intenta ponerlo en su contexto para ver cómo puede esto llevarse a obedecer. Nos va a plantear muchas preguntas como congregación. Por ejemplo, ¿cómo podemos exhortarnos cada día unos a otros mientras se dice hoy? Si no estamos cultivando el compañerismo los unos con los otros, conociéndonos unos a otros, involucrándonos en la vida de los demás, en donde te da el contexto para este valiente tipo de amor cuando se requiera ayudar. Necesitas tener un contexto en el que puedas decir, hermano, ¿cómo está tu alma? La palabra que el apóstol usa aquí es muy instructiva y estimulante. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Exhortar es la palabra parakaleo, que significa suplicar o implorar. También significa animar y consolar. Así que aquí hay algo más que una exhortación. Se está edificando en consuelo, no solo confrontando. Pero también es la palabra griega de la que obtenemos paracleto, que se traduce consolador. El Espíritu Santo que es enviado por Jesús para ayudarnos de cerca. Ahora dice el apóstol, tú debes ser uno que se acerca para ayudar a tus hermanos. Afrontar cuando se necesite afrontar, para animar cuando lo necesiten, para consolar, para que no se dejen llevar por un corazón malo de incredulidad y apartarse del Dios vivo. Pero tú dices, ¿no son los pastores lo que se supone que deben de hacer eso? Y de hecho, sí, pero esto es mucho más grande que eso. Él está usando a los creyentes en relación unos con otros para ministrarse unos a otros.
Debes de ser otro consolador para tus hermanos. O, ¿qué vas a hacer si ves a tu hermano extraviarse? Le advertirás del peligro y le volverás a llamar. Puede ser que se esté extraviando doctrinalmente. Esto ha sucedido antes. La gente empieza a leer libros que nunca antes había leído y que no debería de haber leído, y de pronto no pueden procesar lo que están leyendo y todo su sistema de creencias queda completamente destruido. Si ves eso en tus hermanos, ve junto a él y dile: debes de tener mucho cuidado aquí. Si lo ves extraviarse moralmente, dormido, que ya no están donde estaban en el pasado, no tienen fuertes convicciones de santidad como lo tuvieron una vez, hay una relajación general ahora en su experiencia. Adviérteles del peligro y llámales para que regresen. Cuida a tu hermano que está a la deriva. Cuida con un hermano que está en ligereza. Si ves que están empezando a tener luchas, si los ves debilitarse, si escuchas palabras mediante las cuales puedes determinar que hay una tentación de rendirse, exhórtalos, aliéntalos, ayúdalos a permanecer fieles. Imagínate que todos partiéramos mañana por la mañana a una marcha militar de 4 días. Y a lo largo del camino miras a un hermano y te dice: no puedo seguir más. Y dices: pero tenemos que seguir adelante. Lo animarías, ¿no? Incluso irías hasta el punto, como lo veremos en las próximas semanas, de soportar sus cargas, conseguir que otros lo ayuden, llevándolo por el camino hasta que recupere sus fuerzas. O si piensas en nosotros como soldados y en lo más duro de la batalla, los proyectiles están disparando y algunas personas empiezan a perder la cabeza y les ataca el miedo y empiezan a querer desertar. Te acercas a ese hermano y le dices: no, no podemos desertar. A los desertores les disparan. Tenemos que mantenernos firmes. Dios nos fortalecerá. Recuerda el ejemplo clásico de esto: el martirio de Ridley y Latimer, que mientras caminaban ven a la estaca donde serían quemados, y Ridley, el más anciano y el mejor teólogo, él comienza a detenerse. Y Latimer, que había sido enseñado por él y que se apoyó doctrinalmente en Ridley toda su vida, viene detrás de Ridley y él le dice: ten confianza, maestro Ridley, y tengamos valor. Hoy encenderemos una vela en Inglaterra que por la gracia de Dios nunca se apagará. ¿Qué estaba haciendo Latimer? Estaba exhortando a su hermano, entre tanto se dice hoy, entendiendo que incluso en ese mismo momento él podría apartarse con un corazón malo de incredulidad. Oh, no te dejes engañar, señor Ridley. Usted teme a las llamas, pero ¿qué sería negar al Señor? No podemos hacer tal cosa, señor Ridley. Cristo dio su vida, y si Él nos llama a entregar nuestras vidas así, entonces nuestra vida debemos darla, pero nunca, nunca jamás retrocedamos, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Si ves a tu hermano extraviarse, tráelo de vuelta. Si ves a tu hermano desmayarse, sosténlo. Si ves a tu hermano pecar en el amor, adviértele del final, del camino por el cual camina.
Hermanos, si conocen el corazón malo de la incredulidad, si sabes algo del engaño del pecado, te esforzarás en cumplir esta exhortación. Te estoy viendo dejando tu deber. Veo que te vuelves más amigable con el mundo. Estoy viendo pecados particulares en tu vida. Hermano, hay muchísimo en juego aquí. Hay muchísimo en juego. Por favor y por amor, no vivas como una congregación como si no hubiera ningún diablo para tentarte, como si no hubiera un mundo que te atrapa y se opone a ti, y como si no hubiera engaño en nuestros corazones para engañarnos. No es cada uno por su propia cuenta. Somos todos los creyentes juntos en el cuerpo de Cristo. No vivas como si no tuviera nada que ver contigo. Bueno, esto no se puede hacer simplemente viniendo a la iglesia. Eso es fundamental, por supuesto, eso es lo básico. Asistes a los servicios de adoración y en los servicios de adoración tenemos ordenanzas divinas las cuales Cristo ha designado para el fortalecimiento de toda la congregación. Pero esto es lo básico. Pero eso no es el cumplimiento de este texto. Ni se cumple en otras reuniones formales de la iglesia, ya sea un estudio de un libro como lo hemos hecho nosotros o algo así. Eso tampoco cumple con el mandato de este verso. Es una exhortación para ti y esto es realmente en donde el Nuevo Testamento pone énfasis. El deber de ministrarnos unos a otros orgánicamente en la iglesia va más allá de las reuniones y cosas que se organizan para ustedes. Deben conocerse unos a otros, amarse unos a otros, estar juntos, llamarse unos a otros, hablar unos con otros, reunirse unos con otros, abrir vuestros hogares unos a otros y cultivar el contexto en que esto se desarrolla de forma natural. Esto es cierto en todos los pasajes que se habla de los unos a los otros. La vida cristiana no es solo vengo a las reuniones que se organizan y luego soy yo y mi trabajo y mi familia. Esa claramente no es la imagen que encontramos aquí. Deben de dar su vida el uno por el otro, así como esforzarse el uno por el otro de esta manera. No estar preocupado solo por ti, pero involucrándose en la vida de los demás, semanalmente, diariamente, a un nivel local. El fomentar relaciones fuera de la iglesia, eso es algo demasiado importante. Así que necesitas preguntarte a ti mismo, ¿cómo se ve esto de amar a mis hermanos de esta manera? Hay mucho en juego. La iglesia no puede organizar esto por ti. Esto es algo que ustedes deben hacer como creyentes individuales en el cuerpo de la iglesia. Y es un deber, es un mandamiento. Debes hacerlo. La salvación que profesamos nos llama a estar firmes, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Perseveremos en la fuerza de Dios. Él nos preserva por su gracia, pero puedes ver que son los medios que Él utiliza, son tus hermanos. Entonces tu deber como miembro de esta iglesia es ser el guardián de tu hermano. Tienes un ministerio de preservación el uno al otro. Y si la gente no te conoce, no pueden servirte de esa manera. Y si no los conoces, no puedes servirles de esta manera. Por favor, ponte de pie para orar.